señora Ana Ladera y es coordinadora del Centro de Atención y Orientación Psicológica y Social, eh, con quien vamos a hablar sobre un tema importante y muy preocupante también, la trata de personas en el Perú. Señora Ladera, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenida a Radio Nacional. Buenos días, un gusto de poder estar con ustedes y hablar de este tema tan importante y que está poniendo en mucho riesgo y en situación de violencia a muchas mujeres, niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Ahora, nos gustaría saber, señora Ladera, cuál es el diagnóstico de la trata de personas hoy en día en el Perú. ¿Se ha incrementado, digamos, si tenemos en cuenta la migración que vivimos hoy en día en nuestro país? ¿Eso ha sido un elemento, un factor que ha demandado que se incrementen esos casos en el Perú? Sí, los factores de vulnerabilidad que ya veníamos siendo afectados en nuestro país tenía que ver con la pobreza extrema, la violencia dentro de casa, el maltrato que sufrían muchos niños, niñas, adolescentes. Y a eso estamos ahora viviendo una ola migratoria ya desde hace algunos años, lo que también hace a que se haya incrementado esto como un factor de vulnerabilidad. Los casos de niñas, adolescentes, mujeres, jóvenes, migrantes están en aumento, el número de personas que están pasando por estas formas de delito como es la trata de personas o la explotación sexual de niñas, adolescentes o de mujeres jóvenes, ¿no? Ujú. Claro, y es importante que se tenga en cuenta que, por ejemplo, ese tipo de actos son cometidos o son configurados como delitos y que no necesariamente están enfocados dentro de, digamos, una región específica del país, hablamos de la selva, sino que también en Lima se viene dando estos casos. Sí, la trata de personas es un delito que se puede dar a nivel nacional o internacional y puede haber víctimas tanto peruanas en el extranjero como extranjeras en el Perú. Esto es porque justamente el delito lo que hace es captar a la persona, retirarla de su entorno seguro, trasladarla a un lugar donde quien quiere ejercer la violencia o el tratante o explotador pueda someter a la persona. Entonces vemos personas que captan en Lima, por ejemplo, y pueden trasladar a su víctima a Madre de Dios, a Puno, a Cusco, a otra región del país, o viceversa. O Ujú. también lo que últimamente estamos encontrando es personas de otras nacionalidades que captan en sus lugares de origen, como Venezuela, Colombia, Ecuador u otro país, y traen a las presuntas víctimas aquí a Perú para someterlas a situaciones de explotación. O también están captando adolescentes, como el caso que hace unas semanas hemos podido conocer todos porque salió en medios, de dos jóvenes de la región de Piura que fueron captadas y llevadas hasta Ecuador, y la intención era, o lo que esperaban era trasladarlas a Colombia, donde era el punto o lugar de explotación que tenían previsto estas personas, ¿no? Ujú. Ahora, ¿cuáles son las excusas? ¿Cuáles son, digamos, que lo más recurrente que se viene produciendo para que se pueda convencer a ese grupo de personas para que se, digamos, se enrolen dentro de lo que configura hoy en día como trata de personas? Si un poco queremos reconocer cómo está actuando el agresor para captar a su víctima, ahora anteriormente teníamos el que el agresor tenía que ir un poco de cerca, poder identificar a su posible víctima, reconocer cuáles eran su entorno seguro, con qué personas se movilizaba, si alguien estaba pendiente de esta persona o no, y desde ahí planteaba su estrategia para acercarse, ganarse la confianza y poderla retirar de este espacio y concretar la explotación. Pero ahora que ya muchas de nuestras actividades y en realidad todo hemos trasladado al mundo virtual a partir de la pandemia, el búsqueda de empleo lo hacemos por los medios virtuales. La comunicación, el manejo de nuestras redes sociales son por entornos virtuales. Entonces, muchos de nosotros que desconocemos el riesgo o el peligro al que nos podemos exponer, si no ponemos los controles necesarios, si no utilizamos adecuadamente nuestras redes sociales, no ponemos las restricciones para que no esté abierta a cualquier persona, es como abrirle la puerta de tu casa al agresor y decirle, pasa, te invito, mira, fíjate cómo funciona mi casa
y utiliza todos los elementos para que tú puedas tener mi confianza. Entonces, de esa forma, cuando nosotros no controlamos nuestras redes y nuestra información está expuesta, es como decirle eso al agresor. Y el agresor obviamente va a utilizar toda esta información y en una hora que podría plantear la estrategia para captar a una persona, en una hora este agresor podría tener a 100 personas paralelamente evaluándolas y viendo de qué manera se va a acercar a cada una de ellas, ganarse la confianza y pedirles que se salgan de su entorno seguro, que se encuentren en determinado lugar porque ya tiene una oferta laboral importante, interesante, o porque les va a apoyar en los estudios, o porque le va a dar una carrera de modelaje, o porque le va a dar alguna prestación o ayuda económica. Entonces, convence a la persona a partir de la información que obtiene de la persona que coloca en sus espacios virtuales y la persona sin saber que esa información que uno publica la puede estar poniendo en riesgo, ¿no? Y sobre todo los más jóvenes. Cuando hablamos de adolescentes, toda su vida gira en torno a lo virtual. Entonces, ellos, sus gustos, preferencias, colegio, amigos, música, etcétera, está en sus espacios virtuales y uno puede saber qué le gusta y cómo acercarse a ellos, Sí, ¿no? señora Ladera, y bajo esa percepción que usted nos acaba de dar, es allí donde las mafias, porque son grupos organizados, los que se dedican a esta trata de personas, que es la esclavitud del siglo XXI, aprovechan justamente esas condiciones, esa, digamos, candidez de alguna manera de los jóvenes, sobre todo de provincias como Cusco, Puno, y los llevan a la selva, ¿no? Porque Madre de Dios creo que sigue siendo el gran reino de este tipo de acciones. Si uno cuando entra a las zonas mineras ilegales va a encontrar mucha trata. Ya inclusive bares, discotecas organizadas que están en la frontera peruano-brasileña. Alguna vez me tocó llegar allí en un operativo, pero parece que nada ha cambiado, ¿no? Pese a las acciones, y además tampoco se hace mucho desde el punto de vista legal porque no hay ni fiscales ni jueces especializados en trata en la actualidad. O sea, si los hay poquísimos. No hay, digamos, un tratamiento especializado para sancionar a estas bandas. Uh-huh. Efectivamente, primero que a nivel como Estado nosotros Uh -huh. tenemos policías especializados que en este momento tienen que estar en formación porque en la pandemia fueron removidos de sus puestos, entonces han salido a otros puestos donde ya se pierde toda la expertise que han podido ganar en años y en formación. Luego hemos tenido o tenemos poquísimos fiscales especializados en trata, pero a la fecha no tenemos ningún juez especializado para manejar Efectivamente. y efectuar o sea, O la sea, sanción a estos delitos, ¿no? no ha cambiado mucho el tema, porque yo, a ver, recuerdo haber estado hace 10 15 años en Madre de Dios siguiendo estos casos, y si bien había una o dos fiscalías especializadas, no existía un tratamiento adecuado en materia judicial, que finalmente soy el Poder Judicial quien sanciona, quien dicta las penas. Entonces, no hemos avanzado absolutamente nada en cómo enfrentar a estos grupos organizados. No, no avanzamos porque también no hay un compromiso del Uh Estado en -huh. general. ¿Cuánto invertimos para atender a una víctima de trata? Atenderla, hablo a nivel integral, es decir, persecución del delito, la atención en sí, la recuperación y la reintegración de la persona. El Estado peruano invierte 0.12 céntimos por cada ciudadano peruano para luchar contra este delito. Entonces, ¿de qué hablamos? Ni siquiera de lo que cuesta hoy día un pan. Esa es la inversión que hace el Estado para capacitar, para especializar a los profesionales que les tienen como competencia esto, para mejorar los espacios donde se haga la investigación del delito, las cámaras GES, las salas de entrevista única, espacios donde uno pueda poner en protección a las víctimas para que ellas se sientan más tranquilas de poder contar todo aquello que ha ocurrido y eso permita la investigación y pueda llegarse luego a un juicio a través de todo el proceso que implica, ¿no? Uh -huh. Entonces, en eso no hemos mejorado. Tampoco hemos mejorado, y eso ha acrecentado aún en la pandemia, es de que los programas sociales que requiere la población en general, sobre todo aquellos que tienen muchas necesidades o que viven en condiciones de pobreza o pobreza extrema, no han mejorado, aún se han agudizado, ¿no? Más en la pandemia. Entonces, al Estado no tener como respuesta, es de alguna manera lo que hace que una persona se exponga a este tipo de riesgos y peligros, porque obviamente tiene que
de atender sus necesidades básicas, y eso implica aceptar cualquier oferta laboral. Y si a uno le dicen, mira, te doy trabajo 10 horas y te voy a pagar 300 soles cada 3 días, pues es la gran oferta de la vida. Entonces uno va, acepta, pero lamentablemente lo que ocurre es que se las llevan y las ponen en situación de explotación a las personas, laboral y sexual, porque no solamente, como se menciona, en la zona de donde hay minería formal, informal, ilegal y demás, vamos a encontrar tanto la explotación sexual de niñas, de adolescentes y de mujeres jóvenes, y también adolescentes hombres y jóvenes hombres en situación de explotación laboral, donde les pagan casi nada por el trabajo de lo que hacen dentro de las minas. Entonces, o hay familias completas que captan para poderlas llevar a estos espacios y les pagan realmente una miseria, pero es lo único que tienen porque el Estado no está en capacidad de darles o ponerlos en un programa social que les permita la atención básica de su necesidad. Entonces, como Estado, yo creo que necesitamos pensar más en cómo invertir para prevenir y para poder dar atención a la población más necesitada, que es la población que está en mayor riesgo de ser víctima de este delito. ¿Cuántas jóvenes hay aproximadamente sometidas a este tipo de trata y justamente no pueden salir ni librarse de estas organizaciones delictivas? No es fácil realmente para cualquier joven que cae en estas redes criminales poder salir y liberarse de ellas porque están bajo amenaza. Como les decía hace un momento, ¿no? Uno cuando para que el agresor pueda llegar a la víctima, hace un estudio de la víctima, saber cómo está, con quiénes se relaciona, qué familiares tiene y de dónde puede coger para amenazar a la persona. Entonces, cuando ya la tiene bajo su control y sabe sobre qué va a actuar la amenaza, es fácil someterla y mantenerla en una situación de explotación. Entonces, mientras la víctima no sienta que esa amenaza no corre peligro esa persona o esas personas, es difícil que pueda escapar o huir de esta situación porque tiene temor de que a esas otras personas le hagan daño. O la persona misma ha podido evidenciar situaciones de violencia o agresión a sus compañeras que están con ella. Entonces, cuando alguien ha intentado escapar, el agresor ha ido, le ha hecho mucho daño o inclusive la ha asesinado, y esto lo ha podido presenciar. Entonces, ¿qué le toca? Mantenerse ahí en esa situación de sometimiento, sumisión, para evitar ser la siguiente víctima de homicidio, ¿no? Entonces, es difícil para las personas que están bajo estas modalidades o esta forma de vulneración de derechos el poder liberarse de ello, ¿no? Por eso es que necesitamos también espacios que le brinden la seguridad, que le permita, una vez que es rescatada, poder dar toda la información necesaria que requiere el fiscal para poder postular el caso a nivel judicial. Así es. Esperemos que el marco normativo vaya mejorando en los próximos días. Bueno, las instituciones encargadas de dar la ley, ese es el Congreso de la República, para que puedan afinar estos casos y finalmente el Estado pueda girar su mirada y atender a ese grave problema que es la trata de personas y que hoy en día lo tenemos en nuestra vista y paciencia en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Muchísimas gracias, señora Ana Ladera, coordinadora del Centro de Atención y Orientación Psicológica y Social, que estuvo conversando con nosotros hoy en día aquí en el informativo. Que tenga un buen día.